Hola a todos, nosotros somos Keila Vivanco, Sebastián Pao Karina y Ginger Moreno y les vamos a presentar un resumen del capítulo 3. El día de hoy trataremos un tema que tiene que ver con la macroeconomía, que es el mercado de bienes, pero para ello es importante saber qué es lo que estudia la macroeconomía. La macroeconomía se entiende como la interacción de los actores involucrados en un mercado y como resultado de esto tenemos la interacción de los agregados macroeconómicos, que son indicadores económicos como el mercado de divisas, el consumo de los hogares, la inversión, el PIB, la inflación, el IPC, el gasto público, el desempleo, etc. Generalmente la macroeconomía se entiende con el modelo de la oferta y la demanda agregada, que surge de la interacción de los mercados de bienes y servicios, el dinero y el trabajo. Dentro de la interacción de bienes se utiliza la curva IS y dentro de la interacción del dinero se utiliza la curva LM y actúan en mercados como la economía cerrada y la economía abierta. Mediante la interacción del modelo IS-LM se forma la demanda agregada. El Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, y se compone de la suma de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía a un tiempo determinado, como ya se dijo. La intervención de los actores se ilustra en agregados macroeconómicos y cada agregado refleja la conducta de un actor. Esta producción son todos los bienes y servicios que se consumen y producen en una economía y sus componentes son C más I más G más X menos M, que significa la suma del consumo, que es el reflejo de los bienes y servicios demandados por las familias, más la inversión, que es la suma de la inversión residual más la no residual. Esto indica todas las inversiones que han hecho las empresas o familias, más el gasto, que son las compras que realiza el gobierno o cualquier administración pública, gastos que hace a cambio de bienes y servicios. Dentro de estas no incluyen las transferencias, más las exportaciones, que son los productos producidos en un país y comprados por los residentes de otros países, menos las importaciones, que son los bienes y servicios producidos en un país extranjero y comprados por los residentes del país. Las importaciones se restan ya que equivalen a lo que las familias y empresas nacionales consumen en bienes y servicios que no son nacionales. Esto no es parte del PIB. La demanda de bienes está representada por la letra Z. Z es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. Pero, como analizaremos esta demanda en una economía cerrada, tanto las exportaciones como las importaciones son componentes que no se van a tomar en cuenta. Entonces, Z queda compuesta de consumo más inversión más gasto. El consumo depende de muchos factores, pero el más importante es la renta disponible, la cual es la renta residual una vez que se han recibido transferencias del Estado y se han pagado impuestos. Cuando la renta aumenta, se consume más, pero cuando disminuye, se consume menos, permitiéndonos conocer la relación directa que existe entre el consumo y la renta. La ecuación de consumo tiene dos componentes importantes, el gasto autónomo y la propensión marginal a consumir, que se multiplica con la renta disponible. El gasto autónomo indica el consumo cuando la renta es cero, mientras que la propensión marginal a consumir nos expresa cómo afecta $1 más a la renta, y este valor siempre es menor que 1. Es por ello que cuando restamos 1 menos la propensión marginal a consumir, vamos a obtener el ahorro del individuo. La inversión contiene variables tanto endógenas como exógenas. Las endógenas dependen de otras variables de modo, mientras que las endógenas no lo hacen. El gasto describe las políticas fiscales dentro de las cuales participa tanto el gasto como los impuestos que cobra el gobierno. Así como en todo mercado, en el mercado de bienes debe existir un equilibrio, el cual está dado por Y igual Z, es decir, producción igual a demanda cuando no existen inventarios.
Z en esta economía es igual a consumo más inversión más gasto. Y consumo, como ya se lo expresó anteriormente, es igual al gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta menos los impuestos. Esta ecuación, al ser despejada, nos da como resultado la ecuación de equilibrio de la producción de dicho mercado. Así como se menciona anteriormente, la ecuación de equilibrio está compuesta por el multiplicador y el gasto autónomo. El multiplicador es una cadena de interacción que desencadenará un gasto autónomo, es decir, un efecto incrementado del gasto autónomo, mientras que el gasto autónomo es el consumo de los individuos cuando su renta es cero. Para graficar, debemos saber que Y va a ir en el eje de las abscisas y Z en el eje de las ordenadas. La curva de Y tendrá su origen en cero y el gasto autónomo, tanto como la renta, van a depender del resultado obtenido en la ecuación de equilibrio. La intersección entre sus curvas va a ser el equilibrio del mercado, es decir, Y es igual a Z. Finalmente, hay que considerar que un aumento del gasto, la inversión y el consumo desplazará la curva del gasto autónomo hacia arriba, en mayor proporción hacia aumenta el impuesto, ya que ésta está determinada por la propensión marginal a consumir y solo se considerará una parte del mismo. Si estos valores disminuyen, el resultado será todo lo contrario. Bueno, ahora voy yo a terminar sobre este capítulo, que es la relación entre ahorro e inversión. Así como una familia puede decidir invertir, ahorrar, en un país también. Bueno, si vemos una economía globalmente, todo lo que produce, una parte se destina al consumo privado y al público, y otra al sistema de ahorro financiero. Este queda en la mano de quien lo necesita invertir. Como dicen, la capacidad de invertir depende de la capacidad de ahorrar. Ahora, la diferencia entre ahorro e inversión. Como podemos ver en la tabla, la definición de ahorro dice: guardar el dinero para prevenir futuros gastos. Inversión: poner el dinero ahorrante en productos para obtener rentabilidad y aumento su valor. El tiempo: ahorro es corto plazo, inversión largo plazo. Riesgo: ahorro es muy bajo, inversión es bastante arriesgado, pero depende del producto. El ahorro en rentabilidad de ahorro, poca rentabilidad o nula. Inversión cierta, generalmente alta. Liquidez en ahorro es: el dinero está disponible en el momento que lo necesites sin cargos adicionales. Son muy líquidos. La inversión: debes esperar un plazo establecido. Ahora voy a hablar sobre un poco las fórmulas. Ahorro es igual que inversión, son equivalentes. El PIB es igual a consumo más inversión más gastos exportaciones. Para simplificar esta ecuación, hice una economía cerrada. Es decir, que las importaciones y las exportaciones son cero. Entonces podemos ver que I es igual a Y menos C menos G. El ingreso total de la economía depende de pagar el consumo de las compras del gobierno. Entonces, si sustituimos Y menos C menos G por A, que A en este momento es ahorro, podemos escribir que inversión es igual a ahorro. Ya, y dentro de este capítulo nos plantea dos fórmulas, que dice el ahorro público y el ahorro privado. En el ahorro público tenemos los impuestos menos gastos, y los impuestos, cuando es mayor parte, es un superávit, y cuando es menor es un déficit presupuestario. A cambio, el ahorro privado es para los consumidores y su fórmula es YD, que es renta disponible menos consumo. Ya para finalizar, como conclusión, en la economía el ahorro debe ser igual que la inversión. El encargado de coordinar dos variables en el sistema financiero, que recibe el ahorro y los préstamos a otros que desean invertirlos.